Hola, ¿qué tal amigos de Cuadro TV? Hoy bueno, es una nueva emisión de nuestro programa Noticias a Cuadro. Mi nombre es Jorge Hernández y hoy me encuentro acá con mi compañero Gustavo García. Así es, Jorge, pues hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos? Pues hoy vamos a hablar de las noticias más relevantes de esta semana. Como siempre, pues también en Cuadro TV nos interesa un poquito de pues todo lo que acontece precisamente no nada más en la zona de Coacalco, Ecatepec, también a nivel nacional, pues nos llama un poquito la atención de lo que ha estado pasando. No sé de qué podamos hablar el día de hoy, Jorge. Pues es un poco del resumen de lo que pasó en esta semana y en la semana pasada. Creo que lo que ha acontecido últimamente ha estado muy ligado entre esta semana y la anterior. Pero pues, ¿qué te parece si hoy no vamos a hablar mucho de política, no? Como que ya hablamos demasiado de política. Entonces, pues vamos a tratar otros temas que igual son muy relevantes, pero ya. Pero sí vamos a hablar de política. Poquito nada más. Poquito, bueno. Poquito nada más. Buena noticia relevante es que este 9 de julio se hizo oficial el cierre de la Casa del Migrante, ubicada en Tultitlán, en toda esa zona donde pues muchísimos migrantes llegaban, muchísimos migrantes ahí iban y encontraban un refugio. Es relevante, Jorge, porque esta Casa del Migrante es como la mitad del camino que ellos que ellos tienen para llegar a Estados Unidos. Entonces a ese lugar pues llegaban por víveres, llegaban a descansar. O sea que era muy importante realmente esta casa para ellos. De hecho, en esa zona se ven muchísimos migrantes. No sé si quieras platicarnos y decirnos cuáles fue una de las razones por las que cerraron esta casa. Pues sí, de hecho, de las principales razones fue de que los colonos ya estaban hartos de que hubiera tanta delincuencia en esa zona, ¿no? Ellos fueron los principales que dijeron, ya estamos hasta el copete de que aquí haya tantos asaltos, y eso se lo adjudicaban mucho a los migrantes, ¿no? Porque el chiste era que llegaban los migrantes, se quedaban 1 o 2 días y ya continuaban su camino, ¿no? Como mencionas, pues era un paso, no nada más así de llegaban, comer y pues nos vamos, ¿no? Nos vayamos, era un descanso. Pero dicen que el índice de delincuencia subió demasiado, que incluso creo que la semana pasada, antes de que lo cerraran, se había reportado que habían violado a 2 hondureños y también a una chica. Entonces como que ya los colonos le dijeron a la diócesis que ya estaban hartos y que ya pues, que lo mejor era que la cerraran, ¿no? Bueno, me llama la atención lo que dices, porque precisamente estas casas de migrantes, los encargados son pues grupos religiosos, ¿verdad? Que en este caso la diócesis por lo regular no son grupos de los cuales el gobierno está encargado. Entonces, algo que también hay que puntualizar es que los migrantes pues son personas que como llegan sin nada, pues en primera las leyes aquí en México no los respaldan. Entonces, imagínense, llegan a ser víctimas de un acto delictivo, pues con quién van y con quién van y denuncian. Si de por sí a veces nosotros cuando vamos y hacemos una denuncia, pues yo creo que son personas muy impugnes, son personas pues aquí no tienen derecho realmente. No tienen ningún derecho, vienen sin nada. Entonces estas personas pues sí corren precisamente este riesgo. ¿Quién iba a tener más poder en este aspecto? Pues los colonos. Los colonos, las personas que vivían ahí, ellos por más que se hubieran opuesto, estaban a merced de lo que estas personas dijeron. ¿Quién fue a final de cuentas quien decidió cerrarla? Pues el obispo de la diócesis de Cuautitlán fue el que tomó la decisión y dijo, creo que se llama Guillermo Ortiz, y dijo, pues ya hasta aquí, por las denuncias que había habido, ¿no? Pero la otra cuestión es que ellos como que no tienen la culpa, ¿no? De llegar y decir, ¿a dónde nos vamos? ¿Cómo le hacemos, no? Pues ellos viajan, pero por necesidad. No es que quieran dejar su país, ¿no? ¿A quién le gusta dejar lo que tienes o a tu familia? Entonces, pues sí, hay que buscar otras herramientas o otras cuestiones para ayudarlos, ¿no? Porque son personas que están en necesidad, o sea, no están viajando por gusto, ¿no? A ver qué se siente viajar en la llamada bestia, ¿no? Bueno, sí, y es que es un tema muy debatido, si realmente el gobierno los tiene que apoyar, si realmente nosotros como mexicanos los tenemos que apoyar. Es bien sabido que en la frontera de Guatemala a México son tratados muy mal, son tratados de una manera inhumana, creo que peor de lo que tratan a un mexicano que quiere cruzar a Estados Unidos.
Entonces les quitan sus pertenencias, les quitan su dinero, sufren actos delictivos como violaciones. Entonces, imagínate, igual y entre hombres llegas, ¿no? Entre un grupo de hombres, pero si vienes con toda tu familia, si vienes con mujeres, si vienes con niños, es aún más complicado ahí el asunto. Ellos saben de antemano que dejar su país, venir a México para cruzar a Estados Unidos, es perder la vida casi. Y imagínate qué situación están viviendo ellos en sus países que los obligue a arriesgar su vida de esa manera. Si realmente ellos, pues a pesar de que trabajen, los sueldos son muy bajos o no encuentran trabajo, y bueno, es todo un fenómeno. Eso de la migración es todo un fenómeno. Yo recuerdo que cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Sociales había muchos, de la UNAM, había muchos investigadores que se encargaban específicamente del estudio de la migración, y ellos tenían todos los datos de los migrantes, ya sean migrantes que pasaban de Guatemala a México, migrantes que pasaban de México a Estados Unidos, y migrantes que de Estados Unidos a Canadá pasaban, que también son nosotros. Es muy raro un estadounidense que quiera cruzar a otro lado. Entonces es algo muy interesante porque es un fenómeno social, que tiene mucha trascendencia aquí en México. Y pues imagínate, ahorita México es uno de los países más peligrosos del mundo. No está declarado como tal, pero estamos en una guerra. Y estas personas pues son víctimas, también se ha registrado que son víctimas del narcotráfico, del crimen organizado. Y pues es algo con lo cual yo veo al gobierno muy desinteresado. El gobierno como que se lava muy fácil las manos con respecto a eso. ¿Y cómo, verdad? ¿Cómo van a meterse en un problema si a final de cuentas son ellos los que vienen y no son ciudadanos mexicanos? Pero bueno, punto que sí sean indocumentados y no tengan derecho, pero no dejan de ser personas, ¿no? Realmente, o sea, lo que tienes que hacer, bueno, tu gobierno los agarras y pues los deportas, ¿no? Pero no tienen que sufrir maltratos ni ser como que agredidos, ¿no? Digo, afortunadamente, ya les pusieron un albergue provisional, ¿no? Donde se pueden bañar y tienen, pero lo mínimo, se supone que duermen en unos cartones y se pueden bañar y hacen el baño, pero se supone que los colonos donde lo instalaron, que es debajo de un puente en las cercanías del suburbano, como a 1 kilómetro de donde estaba la casa del migrante, ahí les instalaron este albergue, ¿no? Pero ya los colonos de ahí dijeron que nada más les iban a dar 15 días y ya, no más para que quitaran el albergue, ¿no? Entonces dices, bueno, después a dónde se van a ir, ¿no? Que van a estar buscando albergue en albergue o cuestión, ¿no? Como que sí es un problema que nos toca a todos resolverlo, ¿no? Porque, como digo, son personas, pero además nosotros tenemos que pensar que puede venir cualquier persona de allá, o sea, tanto pueden venir personas que solo quieren un bienestar, como pueden venir personas que realmente se empiezan a ver, yo agarro lo que sea parejo, si puedo matar a alguien pero conseguir algo a cambio, pues lo hago. Entonces como que sí es un fenómeno que hay que registrar, ¿no? Porque cualquiera puede entrar, cualquiera puede venir en la llamada a la bestia y no sabemos a qué nos atenemos. Pues yo creo que como mexicanos, una, somos ignorantes del fenómeno, y otra, no nos importa. Por ahí vi una caricatura de, oye, ¿qué es peor, la ignorancia o la apatía? Y contesta este personaje, pues no sé, ni me importa. Entonces, pues yo creo que ignoramos el fenómeno y aparte de todo, pues no nos interesa. A veces pensamos que nuestros problemas son los únicos y pues imagínate lidiar con problemas ajenos. Por eso es que me llama la atención esto, que nada más son instituciones religiosas, en este caso pues y pues no es el gobierno quien está solucionando pues este problema. Oye, pero perdón que te interrumpa, pero ¿qué te parece si vamos a un corte y ahorita regresamos? Bueno, que está yo muy mientras me interesante. echo un cabecito. Sí, hay que seguir. Entonces ahorita regresamos a Noticias Ecuador. Yes, I'm truly praying for the government of Mexico, that this government that is going to come, that there will be more peace in the people's life, and God laid on my heart to pray for Mexico. I thank Cuadro TV for what they're doing as I continue to reach out to people and have a concern for people's and to what they think and what they want. And I thank this Cuadro TV for doing a great job. Thank you.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Noticias a Cuadro y bueno, seguimos un poquito con lo de la Casa del Migrante, bueno, ya para concluir. Pues yo creo que la pregunta es si realmente nos incumbe o no nos incumbe ese problema. A lo mejor si tenemos bien en claro el concepto de que son humanos, pues yo creo que no está por demás que en un país como México pues les demos la bienvenida. La bienvenida precisamente por eso, porque son personas que son impugnes a esto. No sé si se han registrado actos vandálicos de parte de ellos, pero bueno, yo creo que queda esa incógnita. Pues yo digo que nosotros tenemos que hacer lo que le exigimos al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que traten bien a los migrantes de ese país, bueno, a los mexicanos o los paisanos que se van a ese país, pues exigimos que los traten bien. Pues creo que es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? A todos los latinoamericanos que vienen o que pasan por México, pues tratarlos bien, ¿no? Como personas. Y obvio, si se les tiene que deportar, pues se les tiene que deportar, pero pues sin maltratos, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si continuamos con la otra nota, que es la de, bueno, lo que pasó en el Parque Ecológico El Colibrí, que la verdad creo que sí estuvo muy, muy feo y más que nada a nosotros que nos gusta hacer ese tipo de actividades. Pero bueno, ¿tú qué? Bueno, platícanos un poco de qué fue lo que sucedió allá en el... Bueno, el 12 de julio se registró un acto vandálico. Un grupo de jóvenes cristianos estaban haciendo un retiro espiritual y bueno, fueron víctimas de un acto vandálico precisamente de un grupo armado. Hubo varios, les quitaron sus pertenencias, les quitaron sus cosas, y a las jovencitas que iban ahí, todas menores de edad, pues la mayoría fueron violadas. No, creo que solo 7 personas. ¿7 personas? Fueron violadas. 7 personas fueron violadas y bueno, ese es el acto. Ahorita la investigación está avanzando y bueno, y la pregunta es ¿por qué pasan este tipo de situaciones o este tipo de casos? ¿Cómo? Bueno, creo que, primero ya habían detenido al guardia de seguridad, me parece, pero lo dejaron libre porque no tenían sospechas de él o no tenían con qué meterlo a la cárcel. Ya el día de ayer, me parece, detuvieron a 17 personas que se les encontraron que tenían objetos de las víctimas y todas las cuestiones. Lo que yo me pregunto es si realmente son culpables, ¿no? Porque cuando ya ves que te están buscando, pues lo primero que haces es deshacerte de toda la evidencia. No dejas nada, no dejas ningún solo rastro. Y es curioso que se hayan quedado con las pertenencias de estos jóvenes, ¿no? O sea, esperemos, bueno, es que ya es difícil confiar en la justicia, pero esperemos que sí haya sucedido así, no que ellos sean los responsables, porque si no estamos ante un caso como lo que sucedió con el supuesto hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Que a la mera hora nos presentan a personas que no tienen nada que ver con el caso, pero solo como que para lavarse las manos y decir, ya los atrapamos, ya pueden estar libres, vengan al Estado de México a acampar. Que eso es lo que muchas veces busca el gobierno, ¿no? Que la gente venga y se vaya con la ilusión de que todavía estamos en un país seguro, libre y que podemos hacer lo que queramos. Pero yo también digo, o sea, no estamos en tiempos o en momentos para decir vamos a acampar o vamos a salir como con la confianza que teníamos antes, ¿no? Como que ahorita las cosas no están para estar haciendo este tipo de actos, digo. Qué pena y qué triste que no lo podamos hacer, que no podamos ser libres en el país, pero pues la situación está muy difícil en estos momentos. Bueno, y es curioso porque pues fue a varias personas y bueno, estaba también escuchando que ya se habían registrado varios de estos actos vandálicos en esa zona y que precisamente por el mismo grupo. Entonces, pues ver qué grupo fue, si fue una banda delictiva, entonces pues llegar al fondo de este problema, porque como dices tú, si ya en tu propio país o quieres ir a una de estas actividades y ya no lo puedes hacer, también bueno, dicen que el lugar donde ellos habían quedado de hacer el campamento pues no fue, que realmente se fueron más lejos. Entonces igual y ver si la zona en donde estaban pues no había seguridad. Yo creo que también aún para esas cosas necesitas saber hacerlas, necesitas saber dónde estás, necesitas saber si hay seguridad, y más cuando pues estás con cierta cantidad de personas y cuando estas personas son menores de edad, pues ahí es donde también necesitas ver cómo hacer este tipo de eventos. En este caso, pues este retiro espiritual, que eso no justifica, ¿verdad?, los actos vandálicos,
pero sí, sí, pues ahora sí que dada la situación del país, porque bueno, en el Estado de México se han registrado muchos actos de estos y es uno de los estados que tiene mayores índices de delincuencia. Entonces imagínate, si cierta cantidad, un grupo así puede tener armas y puede someter así a las personas, pues ¿qué está pasando también? ¿Qué está pasando? ¿Por qué también se nos habla de mayor seguridad o se nos habla de ese tipo de cosas? Y bueno, también ver qué gobierno, ¿no?, es el que nos está diciendo eso. Entonces, pues sí, yo creo que es algo que necesitan ir con el fondo de esto y esclarecerlo, precisamente. Sí, pues esclarecer. Y bueno, bueno, por ejemplo, también es cierto que en el desierto de los Leones o en las rutas del Ixta y del Popo ha disminuido la cantidad de campistas, por lo mismo que ya empiezan a salir todos este tipo de problemas, ¿no? De que hay actos vandálicos en esas zonas. Pero bueno, ahora sí que, como dices, el gobierno nos tiene que responder o saber qué tipo de gobierno nos está gobernando y que no nos diga mentiras. O sea, si realmente es peligroso salir a acampar o salir a ciertos lugares, ellos nos lo tienen que decir, porque primero es nuestra seguridad y no mentirnos diciendo, vayan a turistear a donde sea. Pero bueno, ¿qué te parece? Vamos a ver esta cápsula de los baches y enseguida regresamos en Noticias a Cuadro. Hola, ¿qué tal amigos de Cuadro TV? Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Tultitlán debido a que el señor Ricardo Jiménez nos hizo una denuncia y él nos dijo que aquí en el municipio hay demasiados baches que inclusive a él le han ocasionado pérdidas económicas para su automóvil. Y como podemos observar, esta calle que vemos aquí atrás en realidad ya estaba pavimentada, pero ahora vemos que se ha convertido como que en un camino de terracería. Y sí, efectivamente el señor Ricardo tenía razón, esto está lleno de baches. Y es que en cada temporada de lluvias la historia es la misma, porque las autoridades nunca prevén que en la temporada de lluvias se van a abrir más baches y los que ya existían, como nunca fueron rellenados, se vuelven a abrir. Además de que las calles no están hechas para que los trailers o los camiones de carga pesada puedan transitar sobre ellas. Y los que los pagan, ¿quiénes son? Pues todos los automovilistas que diario tienen que pasar por estas calles. Así que exigimos a las autoridades que se hagan cargo de esta situación, y no solo en el municipio de Tultitlán, sino en toda la ciudad, para que de esta manera deje de ser una plaga. Y no solo eso, que nuestro lema deje de ser "Te esperamos con los baches abiertos". Con imágenes de Beatriz Domínguez, reportó para Cuadro TV, Jorge Hernández. Bye. Bueno, acaban de ver este reportaje y como lo ven, pues todo ese lugar está lleno de baches y es un problema que ya desde cuando se tiene que haber solucionado. No es algo nuevo, es por eso lo de las famosas inundaciones, lo que pasó este martes, que se ha estado inundando. Entonces es un trabajo que verdaderamente le corresponde al gobierno. Es ahí donde se tiene que ver la inversión de nuestros impuestos. Entonces, bueno, ahí se los dejamos, se lo dejamos como reclamo social, porque no es nada nuevo. Aparte de que afecta, por ejemplo, en las inundaciones, también afecta a los automóviles y eso también genera muchísimos accidentes. Entonces, por ahora, vamos a un corte comercial. Seguimos en Noticias a Cuadro y vienen otras dos noticias muy interesantes. Entonces, los dejo por el momento y seguimos en Noticias a Cuadro. Hola, yo soy Jorge y para mí es importante leer porque podemos aprender mucho de los libros y nos enseñan cosas nuevas. Bueno, estamos de regreso en nuestro último bloque, desgraciadamente, aquí en Noticias a Cuadro. Bueno, otra noticia que me pareció muy relevante fue lo que aconteció el pasado 15 de julio en la Ciudad de México, porque un grupo de reggaetoneros se pusieron muy locos o muy bravos con las personas, más específicamente en el centro comercial en Reforma, me parece que en el número 222. Y bueno, la verdad es que sí fue un caos. Incluso una amiga mía estaba dentro de un local cuando empezaron a ingresar todas las personas. Pues dice
que muy desconcertada, pues todas las personas se empezaron a meter a las tiendas e inclusive los locatarios tuvieron que cerrar algunas tiendas porque los chavos empezaron a causar desmanes, ¿no? Que empezaron a rayar, o empezaron a robar o a provocar a las personas, hasta que un grupo de granaderos ya los empezó a sacar y detenerlos, ¿no? Ya después los llevaron al MP, me parece que fue alrededor de 252 personas detenidas, y hasta la fecha creo que 90 ya fueron, bueno, ya las soltaron, y 2 sí entraron a la cárcel. Pues la verdad es que sí es un caos, porque la mayoría eran menores de edad, y dices, bueno, ¿cómo es posible que estos menores de edad ya se empiecen a poner bravos o a provocar a la gente o causar relajo, cuando en realidad dices, pues aquí hubo, ¿no? O sea, solo les cancelaron el concierto, pero no es para que se pongan rebeldes, ¿no? O que ataquen a personas que no tenían nada que ver. Pero bueno, no sé tú cómo viste la noticia. La verdad yo estoy muy indignado de que suceda eso y que los padres no se pongan las pilas con los jóvenes. Bueno, es que ahí entraría algo que, por ejemplo, hasta qué punto los padres todavía tienen control sobre sus hijos. Y algo que está pasando mucho en México es que ya desde muy jóvenes empiezan con actos delictivos. Y bueno, imagínate, se supone que eran conciertos, se les cancela, y yo creo que eso no es ningún pretexto para que se haga ningún tipo de crimen, porque ya estaban agrediendo a las personas, estaban también robando, estaban quitándole sus pertenencias, y bueno, tan así que los negocios tuvieron que cerrar. Pues yo creo que no es algo que tiene justificación. Entonces por ahí también hay padres que pues como que a los hijos los quieren le quieren justificar precisamente sus actos. Por eso yo te digo que hasta qué punto los padres todavía tienen el control sobre sus hijos, en este caso porque son menores de edad, porque ante la ley pues ellos no se responsabilizan de sus actos, los responsables son los padres. Entonces pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta situación? Y porque y yo digo que sí son responsables de sus actos, totalmente conscientes de lo que ellos estaban haciendo, y bueno, no sé a qué proceda. Por ahí los padres firmaron, ¿no? Algunos padres Sí, firmaron como una carta responsiva de que ellos iban a ser responsables de los actos de sus hijos. Pero lo más curioso es que incluso los mismos reggaetoneros ya en las redes sociales están reuniendo para el 21 de julio, ahora sí que juntarse y hacer como que bueno, no revuelta, pero están diciendo que van a llevar varios artefactos, que inclusive bombas molotov, ¿no? Entonces, ¿qué hubo, no? O sea, que no entendieron su lección, ¿no? ¿O qué pasó, no ahí? O sea, porque realmente ellos fueron los responsables, no la policía. Y además, qué miedo para las personas que estaban dentro de las tiendas, el ver, o sea, que llegan muchas personas, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, y bueno, algo que también necesitamos ver es quiénes son los personajes, ahora sí que los artistas, los actores intelectuales de esto, quiénes son los que los están organizando, porque ahorita estoy pensando y digo, ¿qué motivo tienen con hacer esto? Hay jóvenes que lo hacen por falta de empleo, hay jóvenes que lo hacen por falta de estudios, pero ¿a qué llevaría un reggaetonero a hacer este tipo de actos vandálicos? ¿Qué es lo que los lleva? ¿Qué protesta? ¿O simplemente ir y hacer su desastre? Es la pregunta que me surge en este momento. ¿Qué es lo que los va a llevar a hacer esto precisamente? Sí, fíjate, si fueron padres los que se responsabilizaron, pues aparentemente son jóvenes que no les hace falta nada, porque viven con sus familias. Entonces necesitaríamos ver a fondo quiénes son los que están detrás de todo esto, quiénes son los actores intelectuales, y ver cuáles son los motivos realmente. Y además, bueno, por ejemplo, hablando de si tienen educación o no, algo curioso que también, bueno, es indignante, o bueno, no sé de quién sea la responsabilidad, es de que de cada 10 estudiantes que hacen su examen a la UNAM, solo uno no es que la apruebe, solo uno obtiene el lugar. Entonces dices, o sea, es un porcentaje muy, 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 muy bajo, ¿no? Pero lo peor es que muchos de estos jóvenes se están uniendo a otras movilizaciones. Por ejemplo, los que no quedaron se están uniendo al Yo Soy 132 o a otras movilizaciones por la falta de educación, que es otro problema, ¿no? Igual y como los reggaetoneros, no sabemos si realmente estudian, pero si no estudian, también hay que ver por qué no estudian, o por qué no, o sea, como es todo lo que va llevando, como que es una bola de nieve, ¿no? Bueno, pues mucho se dice que una de las soluciones para el crimen organizado es la educación.
si los jóvenes, si uno de 100 se están quedando en la universidad, pues es algo preocupante, De ahí se habla mucho del fenómeno ni estudian, ni trabajan. Entonces, pues, ¿qué está pasando con la juventud mexicana? Yo creo que el gobierno tiene que invertir en la educación, y precisamente en estas instituciones que son gratuitas, la UNAM, la UAM, porque no todos los jóvenes tienen las posibilidades de estudiar en una universidad privada. Entonces, es una buena inversión, invertirle a lo que es la educación. Pues como dijo la UNAM, que realmente ellos creen que la solución sería que el gobierno les diera para construir más planteles de este tipo. Pero bueno, habría que ver si el gobierno se pone las pilas para eso y si esa es la solución. Y si está dentro de su agenda, si está dentro de la agenda del gobierno, realmente invertirle a la educación. También mucho se dice que al gobierno le conviene tener gente ignorante, gente inculta, y de hecho quienes hacen las movilizaciones siempre lo han hecho son los estudiantes. Los que protestan contra el gobierno siempre han sido los estudiantes. Tenemos el 68, tenemos el caso del 71 y actualmente el movimiento de Yo Soy 132. Pues habría que ver cómo se resuelve eso, ¿no? Porque sí ya es un tema que es año tras año tras año, porque muchos jóvenes quedan indignados de que no quedan en la UNAM. Bueno, por último, ¿qué te parece si nos vamos a algo más internacional? Igual en esta semana sucedió que la revista Titanic, una revista alemana, sacó unas fotos muy como que controversiales, que incluso causaron mucha polémica, del Papa, porque haz de cuenta que en la portada el Papa estaba manchado aquí en la parte del ingle, como si se hubiera hecho del baño del 1, y en la contraportada, pues como si se hubiera hecho del 2, ¿no? Entonces como que el Vaticano salió luego a la defensa, y creo que ni siquiera salió al aire la publicación, eso se vio en internet, y la corte demandó que la publicación saliera en blanco, o sea, que la portada saliera en una página en blanco, ¿no? Pero, pues dices, o sea, para eso sí reaccionaron muy rápido, pero para otros casos como que el Vaticano se ha visto muy lento al momento de reaccionar. Bueno, yo pienso que aquí tendríamos que ver la cosmovisión de cada persona, el conjunto de ver, por ejemplo, hasta qué punto se indigna una persona que pertenece al catolicismo romano, hasta qué punto se indigna, hasta qué punto le molesta. Por ejemplo, el Islam, o el famoso caso de una persona que se atreve a dibujar a Mahoma, periodistas que se atreven a sacar noticias de ellos, la gente del Islam pues se pone eufórica y se molesta muchísimo, y de hecho casi nadie se atreve a hacer precisamente eso. Entonces yo creo que tiene que ver mucho desde la cosmovisión que cada una de estas personas tiene. A lo mejor para nosotros no puede ser indignante, pero a muchas personas sí, y este tipo de cosas pues sí les molesta. También otra, pues está eso que dices, como el Vaticano ante estas cosas sí reacciona muy rápido y ante otras noticias no. Pero yo creo que pues ver con qué intención lo hizo la revista, y pues él. Pues de hecho la revista dice que su intención era, porque salieron varios como tipo Wikileaks, ya para despedir, Wikileaks que sacaban como que los trapitos al sol del Vaticano, ¿no? De varias como que cosas que estaban como que fuera del lugar, ¿no? Pero, ahora, otra cosa, Jorge, no sé si es bueno argumentar de esa manera, y eso en qué beneficiaría ese tipo de noticias. No sé hasta qué punto es bueno argumentar de esa manera y sacar ese tipo de noticias. Bueno, esto fue Noticias a Cuadro y nos vemos en otra emisión, y por ahora los dejamos. Espero este programa haya sido de su agrado. Hasta luego.